Venias, señora presidenta, compañeras legisladores, compañeros legisladores, público que nos acompaña y los medios de comunicación, creemos en ustedes y en la verdad. En esta exposición podríamos decir que el pueblo de México está en un peligro, porque sucede que posteriormente se le pueden inventar varias obras que a lo mejor sí hizo, a lo mejor no hizo al señor Duarte, y nos van a venir a poner un monumento, el cual vamos a reprobar, y lógicamente algunos beneficiados o privilegiados van a querer defender esa posición. Yo no estoy fuera de la realidad que en ese México de esa época tuvo su época de florecimiento. Sí, muy cierto. Lo que no se vale y no debe justificar nuestro pueblo es, primero, coopera y ayuda al benemérito de las Américas para poder expulsar a los franceses, y posteriormente, cuando él se adueña del poder, le vuelve a abrir las puertas a los franceses. Y que también todas las grandes obras que se hayan hecho fueron y son bienvenidas. Pero lo que sí se reprueba es que si realmente vamos a justificar que el señor don Porfirio Díaz fue un gran gobernante, no hubiera promovido la antesala de un movimiento revolucionario que costó más de 1 millón de vidas de mexicanos, y que precisamente ya lo he mencionado en este foro, que tengamos muy pendiente la pupila, porque tal parece que la historia vuelve a repetirse, porque estamos viendo que no solamente nuestro pueblo de Veracruz está sufriendo las consecuencias de las protestas, y no porque sea precisamente un pueblo rebelde, sino porque los causantes tienen nombre y apellido y nos están postrando en una hambruna lacerante a la cual debemos voltear la cara y ver en qué condiciones viven los ciudadanos de las sierras de Zongolica, de las sierras de Atoyac y de todos los rincones de nuestro estado de Veracruz. Por cierto, poseedor de mucha riqueza. Y lo que no se vale, que las grandes obras tengamos que vanagloriar a alguien que las construyó con la vida, la sangre y el sudor de una gente muerta de hambre, a donde los hacendados tenían las tiendas de raya, y a donde venía lo que realmente estamos viviendo en la actualidad, que ya nuestros hijos y nuestros nietos, en el momento de nacer, ya están también ellos cargando con una deuda que vino a causar una mafia que tiene secuestrado a esta nación y que está saqueando los capitales y los tesoros y todos los recursos de esta nación. Yo creo que hasta ahí debemos de sacar el espíritu mexicano para que realmente se haga justicia. Hay leyes que están dictadas, que están plasmadas,
pero muchas no están basadas en la justicia. Y es precisamente una de las razones por las que estamos aquí, y es una de las razones por las que debemos de tratar de limpiar algo que empaña a la historia de México. Porque si realmente mereciera el monumento y las calles que existan en esta nación en su nombre, hubiera seguido el progreso resplandeciente de esta nación y los suelos no se hubieran cubierto de sangre, de luto. Porque como les digo, en las tiendas de raya lo que les daban era alcohol para poderlos idiotizar, poderles a latigazos hacer producir a la tierra. Así es de que tengamos muy presente los derechos humanos, que si aún en ese entonces no había conciencia de ellos, en la actualidad hagamos de justicia a aquellas víctimas que sufrieron ese inmenso latrocinio, y que no solamente son los obreros de Río Blanco, fue toda una nación entera que andaba cubierta con un taparrabo de manta y con una panza vacía y una cabeza alcoholizada. Y eso no se vale. Y para mí, al rato que vengan